Política y fe, vista de otra manera. El FMLN decide participar en todos los eventos políticos electorales. La historia de El Salvador está profundamente entrelazada con la historia del FMLN. Sin embargo, la historia de El Salvador no puede ni debe ser la misma historia del FMLN, sobre todo porque la historia del FMLN es una página negra en la historia de El Salvador. Una página de mentiras, engaños, farsa, fantasía, robo y sobre todo incapacidad. Esa es la verdad. Ese es el triste cuento que muchos creyeron y que una minoría, pero muy minoría, un porcentaje minúsculo de ciegos y sordos aún cree en ellos. Triste destino para ellos y ellas. Triste porque estas tierras merecen algo mucho mejor que comandantes con sus manos llenas de sangre y sus bocas repletas de fraude. Traidores, pícaros, embusteros. No existen suficientes epítetos negativos con los cuales describir a esas criaturas que arrastraron a la nación a un retroceso de décadas mientras un mundo entero avanzaba. Arrastraron al país a un baño de sangre y a la muerte a miles que ellos y ellas creyeron. Millones dieron su voto para que Mauricio Funes triunfara. No dieron su voto para que se robara más de 300 millones de dólares. Por Dios, 300 millones de dólares. Con esas barbaridades de dinero se hubiesen podido resolver muchísimas cosas, muchas familias comiendo, muchas escuelas bien equipadas, muchos pescadores con motores nuevos y puedo seguir mencionando una larga lista de cosas que se pudieron haber hecho con 300 millones de dólares. Y es que ese es y fue el problema del FMLN, que llegó con un discurso de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a cambiar el rumbo de la nación, vamos a darle un nuevo rostro a la presidencia, en fin, lo que ya dije, mentira tras mentira y lo peor, descaro, porque al menos los areneros ya habían sido abusivos por siglos, décadas, eran gente adinerada. Esa era su identidad, ser abusivo, patán, prepotente, así como fueron sus abuelos en las fincas y haciendas. Pero aquel que viene de comer tortilla con frijol como el pueblo y ha caminado con el pueblo y que en un momento se aprovecha de su cargo, no tiene otro nombre para el pueblo más que la palabra traidor. Después de Mauricio Funes vino el peor meme de todos, el mayor chiste de todos, el profesor Salvador Sánchez Serén. Señores del FMLN, ¿en qué estaban pensando? Solo porque ustedes, los excomandantes, lo admiraban y lo veneraban, jamás no significaba que él tenía que ser el presidente en ese momento. Señores, sean coherentes, no podía ni hablar, era incoherente, sonrisa de bobo. También nos referimos a las camionetas de $50,000 que ya eran un abuso y que jamás debieron ser. Nos referimos a las posturas como la del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, cuando era presidente. Díganme ustedes, ¿y qué se creía ese fulano? Él, Norma Guevara, Lorena Peña, en fin, como dije, la camándula del mal. El club de los farsantes que nuevamente desean llegar al poder y repetir para ellos mismos con cuchara grande los abusos que ya cometieron. Señores, se equivocan. El pueblo ya ha despertado y apoya al actual presidente de la República. Porque el FMLN nunca más. Mucha gente en Soyapango
Prefería no ser nadie, vivir en el anonimato, invisibles, tipo fantasmas, para no ser identificados por las maras y para no ser amenazados y asesinados. ¿Qué parte de todo esto no entendió la ahora exalcaldesa? Ella debió sumarse al esfuerzo del ejército, nuestra policía y del gobierno. Ella debió haber estado dispuesta a colaborar, pero no solo de palabras, sino de acciones, de esfuerzos coordinados. Ella debió haber estado al frente de la tropa, guiando, participando, dando el ejemplo por lo menos en términos de honradez. Si ella hubiese sido una abanderada de la honradez y verdaderamente hubiera trabajado para Soyapango y su gente, la respuesta sería diferente. La misma gente hubiera salido a defenderla, a protegerla, porque cuando ha sido necesario el pueblo, el verdadero pueblo salvadoreño, ha dado la cara y ha hablado y protegido, no solo con su voto, sino también con sus palabras, testimonios y lucha. El pueblo salvadoreño ha sabido defender a los funcionarios de nuevas ideas que han trabajado de la mano de las comunidades y han demostrado su probidad y sobre todo honradez. Pero qué diferente fue con Nercy Montano. Da lástima verla esposada, pero da lástima porque Soyapango confió en ella y ella abusó de la confianza de los soyapanecos. El pueblo de Soyapango confió en ellas. El partido de Nuevas Ideas confió en ella. Miles de rostros anónimos que desean un mejor Soyapango con menos basura, calles limpias y sobre todo mejores e innovadores servicios y que modernice la ciudad. Confiaron en ella y a ella le valió todo eso. Con poquito dinero tuvo para que brotara la verdadera Nancy Montano. Con poquito. Pero qué pena y qué vergüenza. Me llevan como delincuente. Yo solo pido mi salario y me llevan como delincuente. ¡Ya! ¡Ay! ¡Me están lastimando! Yo solo pido mi salario. Yo no soy delincuente. ¡Ya! ¿Por qué me quieren llevar? Yo no soy delincuente. No. ¿Por qué me hacen esto? Mis zapatos. Mira lo que me están haciendo. ¡Denúncienlo! Porque yo solo soy trabajadora que no le pagan. No. Ya basta. ¿Por qué están haciendo esto? Con una madre de trabajo, con una compañera de trabajo, con una compañera, con una madre de Casi podemos escucharlas, las voces del más allá, los ecos de los muertos que estos señores dejaron atrás, las mismas tácticas, los mismos esquemas agotados, ya que son detestados por la población salvadoreña que se levanta a diario para ir a su trabajo con el sueño de tener una mejor vida para todos. Bienvenidos a Soyapango. Aquí se está librando dos guerras, una contra las maras y otra contra la vieja guardia del FMLN, que ya comenzó con la campaña y que está utilizando al sindicato de trabajadores de la alcaldía de Soyapango para que haga el trabajo sucio que ellos no quieren hacer. Se nota, es obvio, ¿quién ha vivido suficiente en El Salvador y puede recordar estas viejas tácticas comunistas que funcionan al ritmo de lo que los frentudos llaman conspirar? Sabrá ver con claridad que son ellos, no son los buenos trabajadores de la alcaldía,
son un grupito de agitadores que quieren dañar la imagen de la presidencia y lo hacen aprovechando la corrupta gestión que estaba haciendo la exalcaldesa Nercy Montano. Si usted sabe algo de política y de cómo el FMLN manda a su gente para que busque cómo dañar la imagen del presidente Nayib Bukele en el afán de ganar unos votos, usted sabrá que toda esta bulla del sindicato que no ha recibido su paga gracias a los malos manejos de la comuna, sabrá que responden a una estrategia electoral. Si lo sabremos nosotros, si lo sabrá Nayib Bukele, que lo conoce mejor que nadie, sí reconoceremos estas jugadas hechas por ellos miles de veces y que están atadas a la identidad comunista de su origen. Por ellos podrán decirte que ya se modernizaron, que son honestos, que hoy sí van a servir al pueblo. Sí, esto es cierto, porque antes no lo hicieron. No lo hicieron antes ni lo harán ahora. Lo que sí harán ahora y ahora mismo lo hacen es someter a 3 personas de Soyapango. Todo esto es pura y una dura estrategia electoral. Créanme, sé lo que digo y digo esto por la forma en la que se está llevando a cabo los eventos. Hay mano de la dirigencia del Frente Farabundo Martín. Hay signos que nos conducen inevitablemente al frente. Hay reportes de inteligencia que revelan las verdaderas intenciones de estos señores pseudo sindicalistas del frente. No podemos engañarnos. No debemos engañarnos. Ya estuvieron ellos en el poder por décadas. Tuvieron poder local, tuvieron poder judicial, tuvieron poder en casa presidencial y lo único que nos dejaron fueron vergüenzas, desesperación, cólera, frustración, tristeza y lo más importante, desesperanza en la vida. ¿O qué? ¿Ya se les olvidó todo esto? ¿Vamos a caer nuevamente en la misma trampa? No. La respuesta ahora debe ser un no totalmente rotundo. Debe ser y será siempre un no. Necesitamos que la respuesta a estos actos vandálicos y terroristas sean un no que haga temblar a la patria, un no a los sindicatos traidores que quieren interrumpir la guerra contra las pandillas, rompiendo la calma que se estaba sembrando con tanto éxito en Soyapango. Soyapango, El Salvador, libra 2 batallas en este momento. Ambas son a muerte, por lo menos a severos castigos. Espero hayan disfrutado la 71ª edición de Miss Universo esta noche. Es un gran honor para mí anunciar que El Salvador será el anfitrión oficial del próximo evento de Miss Universo a celebrarse a finales de este año. En tan solo 3 años, lo que no se hizo en décadas, lo que estaba frente a nuestros ojos y todos sabíamos que valía oro. Eso no pudo ser transformado porque simplemente no había voluntad. Así de fácil, así de simple y a la vez complejo. Ha sido el trabajo llevado a cabo en tan solo 1905 días, que parecen muchos, pero no lo son. 3 años. Ahora queda claro que nunca fue la intención de ellos y ellas, quiere decir Arena y el FMLN, de querer transformar El Salvador. Ahora, para propios y foráneos, la historia ha dado un giro completo. Está a la vista para quien quiera ver y para quien no, que siga viviendo totalmente engañado. Este es el nuevo El Salvador. Nuevo no porque el gobierno de Nayib Bukele haya cambiado drásticamente todo el país, aún falta y muchísimo, sino porque los cambios que han podido llevarse a cabo, que no son pocos, pero tampoco creo yo que son los que Nayib hubiese querido hacer en tan corto tiempo, han dado como fruto el giro que hace grandes a las naciones que son grandes, una nueva identidad, un orgullo sincero, franco y honesto, un sentirse bien en su propia tierra, el ser parte de un proyecto de país que va a beneficiar a todos y en el cual la mayoría quiere participar,
hay confianza, motivación, entusiasmo y mucha energía. Sobran las intenciones de invertir, y eso ya es mucho decir de un país pequeño en territorio, pero inmenso en voluntad. Como dije, en solo 3 años, esto está sucediendo frente a nuestros ojos. No puede nadie decir que no están ahí las carreteras, las nuevas calles secundarias, Surf City, las inversiones. Basta dar una mirada al horizonte en San Salvador y otros lugares, nuestra tierra bendita, para darse cuenta de que hay innumerables grúas, edificios que están naciendo, fábricas, hospitales, en fin. Cuando damos una mirada a 360 grados, por donde veamos, la mano prodigiosa de Nayib está haciendo algo positivo que debió haberse hecho antes, pero no había cabeza para pensar en eso. Solamente tenían cabeza para robar. Como todos ustedes saben, El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina. Y eso se dice fácil, pero no ha sido fácil. Y lo hemos logrado gracias a un trabajo articulado de todo el gobierno del país y las 3 ramas del Estado. Mi país, El Salvador, es un país que siempre ha vivido bajo la sombra de la violencia. Desde los años 90, al terminar el conflicto armado, fue uno de los países más peligrosos del mundo. En 1995, las cifras de homicidios llegaron a tales cifras que el país llegó a ser conocido como la capital mundial de los homicidios. Con los homicidios, también la población sufría de la extorsión de las maras, quienes aterrorizaban a la población e interrumpían cualquier aspecto de la vida cotidiana. Esto, en torno, se convirtió en la mayor causa de migración hacia los Estados Unidos, además de la situación económica que los gobiernos anteriores de Arena y el FMLN nunca lo manejaron bien o no lo quisieron manejar porque detrás había intereses políticos. Cuando antes gobernaba el presidente Bukele en aquella famosa asamblea que solo se dedicaba a interpelar ministros y bloqueaba todo lo que el presidente hacía, por esa razón fue tan importante el cambio total, porque sin este cambio total, el presidente Bukele nunca hubiese podido bajar la tasa de homicidios de nuestro país, porque si de algo estoy totalmente seguro, que la oposición, por intereses que todos sabemos, hubiese seguido bloqueando todo lo bueno que ahora pasa en nuestro querido país, El Salvador. ¿Cuántas personas cree que han asistido? Es que no sé, porque ahí vienen otros buses. Lo que pasa es que como nos han detenido tantos, esperemos un rato. Claro, no, mire, el apoyo del pueblo es total, ¿verdad? Pese a que este hombre está usando terrorismo para mantener a la gente con miedo. Pero el pueblo no tiene miedo. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Por qué continúa el FMLN y sus nuevas rémoras como Ronald Umaña utilizando a los santos para hacer sus actividades políticas? Esto me parece una ofensa mayor, una falta de respeto a la memoria y la vida de personalidades que genuinamente lucharon por causas superiores a esto y que en esa parte de la historia tenían un verdadero sentido genuino. Créame usted que me ve, yo no lo comprendo, no me cabe en la cabeza, y no me cabe porque en realidad el uso de estas imágenes pretende revestir actos que pueden fácilmente y deben ser tildados de vandálicos y llenos de desprestigio, especialmente porque son organizados por estos señores que definitivamente no avanzan, no superan los años 80, desean permanecer en los 90 también,
y desean que nosotros también permanezcamos atados a ese período nefasto que tiñó de sangre El Salvador. También tiñó a la patria, con sangre elegida por Altísimo, bendita y sagrada, porque fue derramada por hombres santos, hombres emulando a Cristo, siguiendo a Cristo, pregonando a Cristo, pero en paz, como debió y debe ser, en paz, con la Biblia en la mano y el pregón por los pobres en el alma. Definitivamente almas superiores que nada tienen que ver con los gritos callejeros, la bulla, el bochinche bajero que el FMLN y personajes oscuros como Ronald Umaña practican. Quienes tienen memoria del tiempo en el que Ronald Umaña estaba al frente del PDC, se acordarán cómo se expresaba del FMLN. Ahora, en el desamparo político y siendo el mismo otro dinosaurio, corre a los brazos del FMLN y se abrazan ambos como se abrazaban en el infierno los condenados. ¿Qué tiene que ver Monseñor Romero con el FMLN? ¿Qué tiene que ver Rutilio Grande con el FMLN? Si bien es cierto, fueron asesinados en el período de la guerra, fueron más bien víctimas de las locuras que el FMLN llevó a cabo, no sus patrocinadores. Si algo puede caer realmente mal a millones de personas, es ver otra pancarta más con la imagen de dos mártires en ella. Lo peor de todo es que ahora, además de la basura del FMLN, se suma a la miserable ecuación electoral Ronald Umaña. Buitre y pájaro de mal agüero, antes y ahora. Nayib Bukele ha cambiado la historia en la República de El Salvador. En un momento vamos a comentar algo sobre la relación que tiene que ver con la Biblia, la profecía y qué es lo que la gente me está preguntando. Cuando nos vamos a la Biblia, Tony, sabemos muy bien que se habla de un líder que literalmente será aclamado por la gente, de un líder que dice la palabra que no será uno, que será uno que no honre el Dios de sus padres. Pero estamos haciendo el comentario por razones de que Nayib Bukele está en toda la noticia. Este hombre literalmente ha dejado una marca, ha cambiado la historia de la nación de El Salvador. Nayib Bukele, estoy preguntando, ¿es el anticristo? Ese es el tema que estamos tocando. Nayib Bukele es el anticristo, pero tiene características como dices tú. Está cambiando el mundo. Y mucha gente, y la razón por la cual estamos hablando de este tema ahora mismo, es porque me escriben miles de personas y me dicen, hermano Gary Lee, hable sobre Nayib Bukele. Yo estoy completamente convencido, y contigo estamos de acuerdo, que el anticristo está vivo. ¿Bukele es el anticristo? No, para nada. Pero está dándonos algunas plataformas, escenarios de cómo será cuando aparezca este fulano tremendo. La iglesia todavía está en la tierra y Cristo pronto viene por nosotros. Cuando este pastor, Gary Lee, le habla del rapto de la iglesia, ¿de cuál de todas estas 33,000 iglesias habla? Él mismo dice sobre el rapto y la venida, nadie sabe, ni el Hijo. Eso está escrito en la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 36. Para ser más exactos, nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. Claro, el apóstol Pablo habla de signos que anunciaron la venida de Cristo, pero nos preguntamos nuevamente, sin la tradición, sin la riqueza de los padres apostólicos, sin los cánones y sin una autoridad que delimite la capacidad exótica de manipular la palabra de Dios, ¿hasta dónde podemos llegar? Así, bajo este disfraz de siervo de Dios y de humilde servidor, entre comillas, se esconde un tipo engañoso que además del rapto, de la segunda venida de Cristo y sobre todo del fin del mundo, también habla de Nayib Bukele y lo adula. Después lo acusa, primero dice que sí, luego que no es el anticristo, pero si algún día nos encontramos con el anticristo, ¿qué se supone? Ya está entre nosotros. Ellos, tipos como Gary Lee,
lo saben. Son iluminados. Sería alguien, como dice él, como Nayib Bukele. Permítanme, por favor. Porque aquí hay una salsa de hechos, una madeja, un enrollo, un entuerte o como usted quiera llamarlo. Sería como algo así. Yo traduzco la palabra de Dios, fíjense bien. La palabra de Dios, no las revistas de la esquina, ni paquetes, ni memes del WhatsApp. La palabra de Dios, por favor, la traduzco como a mí se me revela, pero yo no tengo autoridad para llevar a cabo tal traducción e interpretación. Lo hago porque a mí se me da la gana y porque la única autoridad que, según yo, Gary Lee, merece credibilidad, soy yo mismo. Yo me nombro a mí mismo y doy testimonio de mí mismo, que soy un conocedor y exégeta, es decir, un intérprete que interpreta, perdón la redundancia, lo más sagrado que la humanidad tiene y de cuya veracidad dependemos todos para salir de la inmundicia de nuestro pecado y encontrarnos con la vida eterna. No, señor Zamora, no sea un descarado, sea coherente con su discurso y devuelva esa pensión. Viva a nivel de los pobres que fueron su motivación por décadas. Sea consecuente con ellos y ellas. Váyase a vivir donde ellos viven. Anda una lista ahí de personajes, sobre todo de la política de El Salvador, con la famosa pensión VIP, y ahí he visto su nombre. Es cierto. Sí, que recibe 20 pesos. No, bueno, no hay de 20 pesos, de 200 pesos, hasta el que dicen algunos ha salido de 7,000. Vea, pero no sé si es serio. Yo tengo la lista, ¿verdad? Efectivamente, yo ahí aparezco con lo que tengo, lo que me dieron. 3,200, no sé cuánto. Ahí está, ¿verdad? Y eso es, así es. Pero yo nunca lo puse, perdóneme que le diga, porque aquí todo eso, quien lo pone era el gobierno. ¿Por qué? Por la ley que decía actúa. Que en mi caso, por lo menos si son VIP esos, yo soy el más pobre de los VIP, porque todos los que están en esa lista tienen una pensión más grande que más alta que la mía. Mientras comenzaba el programa y me preparaba para abrir el micrófono para el tema de ahora, me vino a la mente una música de película de terror, de miedo. Sí, de miedo, porque me parece una historia sacada de las pantallas tenebrosas, todas las cosas que pasan en El Salvador, y que podrían fácilmente continuar si no hubiésemos puesto al presidente Nayib Bukele al frente del gobierno. Usted que me ve, ¿cree que exagero? Quédese a ver el video y se dará cuenta de que no es así. Damos inicio a esta sesión y vamos a entrar de lleno a lo que nos trae aquí, a este espacio que fue hecho en gran medida para esto, para denunciar a viejos decrépitos y sobre todo corruptos. Cuando analizamos la cantidad de crímenes horribles que se cometen en El Salvador, no debemos darle la exclusividad a las maras. Por supuesto que las maras se llevan la estatuilla de oro, claro que sí. Pero lo que es peor que las maras fueron aquellos perversos que permitieron a las maras crecer sabiendo que iban a desmembrar, degollar, saquear, extorsionar, en fin, todas las maravillas que cometían estos pobres angelitos. Y digo maravillas entre muchas comillas, por supuesto, que estos malditos hicieron por décadas a nuestra gente honrada y trabajadora. Pero no se nos tiene que olvidar que hay otros tipos de crímenes que no son menos horrendos, pero no le damos la misma ponderación. Hay que admitir que esto también son crímenes ganadores, pero ganadores en ser de lo más ratas posible. ¿Pero a qué me refiero? Me refiero a robos descarados que han estado frente a nuestras narices, igualmente por décadas, y han restado el desarrollo de nuestro país, El Salvador. Y repito, restado.
Quiero que guarden en ustedes esa palabra tan importante, restado a la causa nacional, porque en un país con tan pocos recursos como lo es El Salvador, cuando le dan a alguien como Rubén Zamora un pago de pensión de más de $3,200, que en realidad significa un total de $38,400 al año, esto lo que representa es una pérdida para alguien más de las posibilidades de gozar de ese dinero, para algo más saludable y positivo que pagar a un político viejo y además corrupto. Digamos, una aspiración legal, apegada a nuestra Constitución y a nuestros estatutos. Lo manifesté hace 3 años, ¿verdad? Que voy a ser presidente de este país. En su momento, no tengo prisa. Abran ya la inscripción para las precandidaturas. Nos vamos a inscribir como fórmula única y posteriormente empezar a trabajar ya para la candidatura presidencial de la República. Hermanos salvadoreños, buenas noches. Este día quiero informarles que tengo la intención de lanzarme como candidato presidencial para las elecciones del 2024. ¿Qué parte del pueblo está cansado ustedes no han entendido? ¿Qué parte que ya no los queremos ver ni en pintura no han entendido? Por otro lado, es bueno que vayan a la contienda electoral, aunque esto que digo pueda parecer un poco contradictorio. La verdad es que la democracia requiere de múltiples candidatos para que exista debate de ideas y de propuestas. De poco servirán, pero sabemos que así debe ser. De nada servirá porque el pueblo, una gran parte, ya se decidió por la propuesta del actual gobierno y les puedo asegurar que somos la gran mayoría. Es decir, si no les ha quedado claro lo que está sucediendo y cuál será el resultado de las elecciones en el 2024, es que en el caso de nuestro país, todo el mundo sabe que ya perdieron. Es bueno que aclaremos esto último, porque ya van a salir llorando en televisión para denunciar que Nuevas Ideas lo tiene todo comprado. Esto pasa porque no conocen de matemática electoral. Vamos a ver si podemos explicarles un poco más detenidamente. Cuando todas las encuestas de los últimos 5 años, sí, por lo menos 5 años, han dado siempre como ganador a Nayib Bukele, cuando todas las matemáticas electorales en sus medios de comunicación y demás testaferros, como la Prensa Gráfica y el Diario de Hoy, que para nada son Nuevas Ideas, les dicen a cada rato la gran golpiza que van a recibir, cuando las universidades, que tampoco son Nuevas Ideas en su mayoría, también les dicen ayer, hoy y mañana que van a salir totalmente golpeados. Cuando desde el exterior les dicen que van a salir perdiendo, pues hombre, entiendan, van a perder, y van a perder por horrible diferencia de votos. Omito la mala palabra, pero la verdad es que estoy seguro que queda claro. Van a perder y con todas las de la ley. Entonces vienen el montón de seguidores de Bukele y dice, la mayoría, así leí de uno de estos que compra Bukele para que hagan caja de resonancia, porque tiene una verdadera maquinaria de propaganda. Entonces hay personas, hay unos tales youtubers por ahí que se les paga para que sean caja de resonancia. Hay bitcoiners internacionales que se les paga para que sean caja de resonancia. Hay lobistas, gente que habla bien de Bukele y del gobierno en Estados Unidos y en otros países para que sean caja de resonancia. Y por supuesto está toda la caja de resonancia no admitida. Los troles, las encuestadoras pagadas. Sobre los rumores que a los youtubers el gobierno nos paga,
tengo que confesar que me doy por bien pagado. Recibo este pago todos los meses desde el año 2019, cuando Nayib Bukele llegó al poder. Y quiero aclarar que Nayib me paga súper bien. Y lo digo muy en serio. Lo que mis adversarios andan diciendo por todos lados de que Nayib me paga y que soy un vendido, bueno, algo de eso es cierto. Nayib me paga. Sobre lo de ser vendido, eso no es cierto. Pero que Nayib me paga y buen dinero, eso sí es cierto. Les explico los métodos y cómo Nayib Bukele me ha estado pagando en estos últimos 3 años. Hoy, El Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas no fue negada. Tener un país seguro. No ha sido fácil y no ha pasado de la noche a la mañana. El precio de todo aquello que Nayib Bukele hace tiene como fruto tranquilidad para mí y para miles de millones de salvadoreños que no tienen que andar enseñando su DUI al entrar a la colonia donde viven ni a ningún marero. Solo con eso ya me pagó millones de dólares. Como dije, me doy por bien servido. Pero además de la tranquilidad, Nayib me pagó con Surf City. Ese pago me gusta mucho, porque significa no únicamente ingresos para los empresarios del Tunco y otras playas aledañas que se ven beneficiadas con el flujo de turistas extranjeros. También significa una imagen al mundo. ¿Cuánto vale esa imagen más que positiva al mundo? Díganme, ¿qué tipo de imagen teníamos antes? Yo me acuerdo que el presidente que teníamos ni siquiera podía hablar bien. Eso también tenía un costo y realmente era caro. Los del FMLN siempre pagaron muy mal. El error mío, como ya lo he dicho y lo digo en esos tweets, el error mío es haber confiado excesivamente en Chico Cáceres, porque jamás me imaginé, por la relación que había entre los dos, jamás me imaginé que había puesto al Chucho a cuidar los chorizos. Hay cosas que definitivamente hay que ver y oír uno mismo para poder creer. Específicamente cuando el descaro de algunas personalidades raya en lo indecible. No miento, tampoco exagero. Hay algunas personas de la política salvadoreña que de plano ya ni siquiera tiemblan ni pispilean. El cinismo ya les brota al natural. Cínico, no podemos llamarlo de otra manera. Y ni queremos. No podemos defenderlo porque por donde lo agarremos sale culpable. Solo él, ya ni siquiera su mamá se considera inocente. Mauricito Funes, ladronzuelo o ladronzote. No seas cínico, ternurita. Tené valor y decí la verdad. Sos ladrón y también sos maldito. Porque lo que dejaste de hacer y por miles de salvadoreños que murieron por tu culpa, sos parte de la maldición que condenó a este país al desmantelamiento de todo lo que era bueno y sagrado. Así las cosas. Ahora ya saben, salvadoreños, el expresidente Mauricito Funes, por andar escaroleando con la Michi, no se daba cuenta que su ministro estaba robando. Como andaba de patacuta con la Michi, no se daba cuenta de nada. En conclusión, ni mandaba el ignorante. Lo mantenían dormido con Ferraris, el tufito de la Michi y el ego alimentado que él solito se celebraba. Porque como buen mentiroso y cínico, él se cuenta sus propias mentiras y él se las cree. Las mentiras no tienen ningún sentido de realidad, por supuesto. Pero para Mauricio Funes, que siendo presidente ni siquiera sabía que su ministro de Hacienda estaba robando millones, lo importante no era el país, sino el voladito de la Michi. Así las cosas.
Aquí se encuentra esta mega obra que en sí misma es un signo de poder y de fuerza, de control y de derrota contra el terrorismo. Aquí finalizaron todos estos señores salvajes. Mientras estaban allá afuera amparados a su compadrazgo con los gobiernos de Arena y del FMLN, jodían a medio mundo, atemorizaban a medio mundo, extorsionaban a medio mundo, asesinaban y robaban a medio mundo. Pues ahora estamos aquí. Vamos a ver qué tan fuertes son y si son más poderosos que el gobierno de Nayib Bukele y su equipo en la lucha contra las maras, que ha traído tanta paz, sonrisas, rostros alegres, apuestas económicas y crecimiento con solidez. Acabamos de cancelar 800 millones en concepto de pago de préstamos internacionales. Sólido en todo sentido, sólido y poderoso como es este centro de confinamiento terrorista. ¿Quién? Les desafiamos a ver quién puede y se atreve a escaparse. Muros de 11 metros, celdas blindadas para aquellos que estando adentro pero no acatan las reglas. Un centro que equivale en tamaño a 7 veces nuestro estadio más grande hasta ahora. Imaginémoslo, no 1, ni 2, ni 3. Múltiples muros perimetrales, cada uno electrificado, cada uno distanciado uno del otro por cuadras. Torres desde las cuales estarán vigilando a estos animales las 24 horas. Y como si esto fuera poco, el último cerco de seguridad, nuestros soldados, nuestra última pero importante garantía, nuestras tropas, nuestro ejército. En cambio, está muy enfocado en lo punitivo, ¿verdad? A mí me estremeció ver esas celdas de castigo donde las personas van a estar ahí en total oscuridad, en total aislamiento, durmiendo sobre una tabla de cemento. Me hubiera gustado ver, pues, una biblioteca, me hubiera gustado ver salones de clase. Padre Andreu Olivo, este mensaje es directamente a usted y me dirigiré a usted como sacerdote directamente en una respuesta como un ciudadano salvadoreño católico, donde mi respuesta va únicamente del lado civil y no religioso. Aunque la diferencia entre usted y yo solo lo separa el sacramento del sacerdocio, al cual yo en lo personal respeto dentro de la fe. Pero ¿cómo poder ocultar lo que está a simple vista? Usted llegó a El Salvador en el año 2008. Apenas cumplirá 15 años de vivir en un país que por más de 40 años ha derramado sangre por culpa de poderes que les importaba más el dinero que la esencia principal de Dios, que usted y yo tenemos que defender ante todo, que es la vida. La Iglesia Católica proclama que la vida humana es sagrada y que la dignidad de la persona es la base de una visión moral para la sociedad. Este es el fundamento de todos los principios de nuestra doctrina social. Pero como que a usted se le ha olvidado lo que significa la doctrina social de nuestra Iglesia Católica, o se le ha olvidado por 30 millones de razones, ha hecho que realmente le dé una amnesia. En una reciente entrevista dijo que su corazón se había estremecido por ver estas celdas de castigo. A ver, Padre Olivo, usted con tantos estudios no creo que no lo entienda, pero por favor le pido que no confunda al pueblo salvadoreño. Las celdas de castigo son para los que están privados de libertad cuando infringen dentro de la cárcel o cometen alguna falta. ¿Qué pasa, Padre Oliva, cuando un alumno no acata las normas de la UCA? ¿O es que acaso en la UCA no hay normas de conducta y comportamiento? ¿Qué pasa, Padre Oliva, si a alguien le falta el respeto a alguno de sus catedráticos? ¿Cómo se le pone su corazón? ¿O es que acaso aquí en España, el país donde usted nació,
Las personas que no acatan las normas dentro del recinto, o sea, de la cárcel, ¿los ponen a hacer planas como en el colegio? ¿Debo portarme bien y hacer caso a la Guardia Civil? Este video será la respuesta final para que usted, Padre Oliva, renuncie a ser el rector de la UCA, o si quiere que se lo diga a la manera española de donde usted es, estamos exigiendo su dimisión de su cargo como rector de la Universidad Centroamericana. Así comenzará esta sesión en YouTube, con pena ajena. Pena de ver cómo los ideales de todo un pueblo para liberarse de un dictador macabro como fue Anastasio Somoza. Lo que al final produjo fue otra dictadura, la de Daniel Ortega. No sé quién es peor, pero aquel Somoza está muerto. Este Daniel está vivo. Vamos a ocuparnos del que está vivo y haciendo desastres en medio Nicaragua. Hablan el mismo idioma, enarbolan las banderas que sostienen a las dictaduras más abusivas y ridículas aún ahora en pleno siglo XXI. Basta escuchar a Lorena Peña y compañía escupiendo toda esa inmundicia que ella y otros como ella llevan en su boca. Inmundicia, esa es la palabra clave, que es el término que define a esta gente. ¿Qué otro nombre les queda bien a ellos? Y al estiércol de Daniel Ortega, que metió preso a sacerdotes, obispos y demás personalidades solo porque no están de acuerdo con él y se manifestaron. Díganme si esa señora no ha llevado a la sagrada tierra de nuestra madre, donde la pregunta eterna es: ¿quién causa tanta alegría? La concepción de María. Pues ahí, en esa tierra, donde se venera a nuestra Santa Madre, esa bruja, la Rosario Murillo, que es la que en realidad manda, ha llevado a Satanás y lo quiere meter a como dé lugar. A ti, Rosario Murillo, no vas a triunfar. Triunfará la gloria del Señor sobre la oscuridad que se cierne sobre Nicaragua, bajo el cartel Ortega Murillo. Así como en El Salvador se venció al FMLN, compadre de Ortega y Murillo, así como nos liberamos nosotros de Lorena Peña, de Chafik Kandal, de la otra bruja que estaba en la Asamblea Legislativa, la Norma Guevara, así como nos quitamos de encima a esta porquería de gente, así ustedes también encontrarán un nuevo destino. Crean, nicaragüenses, oren, luchen, organícense, afuera, adentro del país, donde sea. No podemos dejar que el comunismo del Frente Sandinista y del FMLN impere en nuestras vidas y determine los destinos de nuestras naciones. Hoy, como en la década de los 80s, también el pueblo de El Salvador está con ustedes. También vamos a estudiar en la comisión el próximo martes la posibilidad de que se instalen muchas receptoras de votos en los centros penales, las receptoras de votos en los centros penales. No te vamos a permitir, Bukele, más amedrentamiento, ni a nosotros ni a nuestra familia. Vamos a ofrendar la vida, si es posible, pero no te vas a llevar ni el país, ni tampoco el futuro de nuestra familia y de nuestros hijos. ¡Dictador! Sobre el famoso diputado que prometió ofrendar su vida, pero hasta el día de ahora que estoy grabando este video, sigue sin ofrendarla. Pero me recuerdo que es arenero y se me pasa, porque ya sé de lo que padecen, de ladrones y de mentirosos. Pero la ofrenda a la vida no es el tema que viene al caso en este video, sino de lo que los privados de libertad, los pandilleros, tengan derecho al voto. Parece ridículo, parece impensable, parece incomprensible, pero sí, esa es la oposición en El Salvador. Esta historia de los 300 ya ha causado víctimas como las funerarias y otros, claro, han visto mermar sus ganancias. Hay víctimas indirectas de esta guerra
que también es contra un imperio, por supuesto, el imperio del mal, un imperio que tenía más de 30 años de haberse tomado El Salvador y que ya había causado un cáncer social. Este cáncer social había puesto en jaque al Estado salvadoreño y también a la sociedad misma. Este cáncer eran las maras de la 18 y la salvatrucha, que en sus diferentes versiones tenían de rodillas a la población honrada y trabajadora. Lo de los 300 no es simplemente una analogía cualquiera. Lo de los 300 no es un título creativo para atraer más público a mi canal. Lo de los 300 es tan real que nos parece increíble a todos y por ello Nayib Bukele se ha ganado nuestro respeto, nuestra admiración y la admiración de muchos dignatarios en el continente americano y puedo asegurarles que más allá. Los 300 no son otra cosa que los más de 300 días que El Salvador tiene sin homicidios. 300. Pero 300 de verdad, historia de verdad, real, tan real como que aquí estoy frente a ti y como que tú vives mejor, vives tranquilo, puedes dedicarte a tus cosas, a tu familia, a desarrollar ideas empresariales si las tienes, a estudiar, a enamorarte de la chica bonita de la cuadra que de otra manera ya estuviera en manos del palabrero de la colonia, a las buenas o también a las malas, como ellos eran. Los 300 no son cualquier logro, son el logro de un presidente joven del cual se burlaron todos aquellos que habían estado en la guerra porque presumían de estrategas y de guerreros. Nada que ver. Demostraron ser todo lo contrario. Mire, lo voy a decir como lo decía Chafik, el pueblo salvadoreño viene de donde de verdad asusta. ¿De acuerdo? No lo van a asustar hoy. O mejor dicho, no se va a dejar asustar hoy. Va a haber una reacción del pueblo salvadoreño. Así que asegurar que todo va a suceder tal y como lo están diciendo, todavía no. Eso está por ver. Quisiera que volvieran el tracateo, pero eso de tipo Ucrania, ¿verdad? Para que los que van a quedar o los que nos vamos a pelar. Siempre me gusta ese ambiente, o sea, sí, es que no, Raúl. Este paísito nuestro no nació para otra cosa. No podemos vivir en paz nunca, nunca. Sí, no, increíble. De verdad que no tenemos paz. Sí. Y aquí vamos otra vez. De nuevo en nuestro oficio de informar y de nuevo a la carga contra este séquito del mal. Porque todo aquel que siempre habla de muerte es porque en su corazón está totalmente podrido, ya que los sentimientos de guerra son sentimientos de muerte y no de vida. Bien lo dice el mismo, el exdiputado Beltrán Bonilla. No podemos vivir en paz. No podemos es por demás. ¿Que por qué digo esto? Bueno, lo digo porque en El Salvador, desde hace 200 años o más, se ha enquistado un poder de facto que no permite que nadie gobierne esta nación sin su venia, gusto, placer y convicción. Pero hace como un poco más de 40 años, otro grupo de espectros del infierno hizo la guerra y logró un poquito, no mucho, pero fue un poquito de poder. Pues con ese poquito de poder que lograron, no hicieron otra cosa que robar. Ponerse de acuerdo con las maras, engañar, extorsionar y sobre todo asesinar. A más de alguien mandaron a asesinar, sin duda alguna, porque asesinos ya eran. Son tan ladrones que hasta sus propias empresas las quebraron porque también las saquearon. Pongo como ejemplo, Alba Petróleos, Beca Airlines. Ahí fue peor porque tanto hablaron de justicia y ni siquiera indemnizaron a los empleados. No crean que ya se nos olvidó. Bueno, resulta ser que esta gente que le hizo daño a El Salvador con sus mañas, sus artificios, engaños, embustes, farsa a más no poder, ahora quieren regresar a la guerra. Así como lo escuchan, señores y señoras del mundo entero. ¿Sí?
quieren regresar a la guerra. El misterio para todos nosotros es que son un montón de ancianos. ¿Quién de ellos va a ser el primero en tomar el fusil y sobrevivir a campo abierto? Este señor, como el resto de la extinta FAL, no son nada, nunca han sido nada, no representan nada, si ni antes representaban nada, porque fueron el ejército más ineficiente, más deshonroso e incapaz de la guerrilla, y ahora lo son mucho menos. Pero no solo ellos, los otros también. Me refiero a los demás señores del FMLN y no me refiero únicamente a las FAL. Me refiero a todos. Todos fueron y siguen siendo buenos para nada. Y es porque por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Cuáles fueron sus frutos? 2 gobiernos de ladrones. ¿Qué digo de ladrones? Ladronazos. ¿En nombre de quién está usted hablando cuando habla en plural, señor Handal? Vamos a ir a la guerra. ¿Quiénes? ¿Usted y los incapaces de la FAL? ¿O va a resurgir a los otros monstruos que ya nadie quiere en El Salvador? ¿Qué parte de eso que acabo de decir no le queda claro? No lo queremos ver. No queremos que metan mano. Si quieren ir a las elecciones, pues bienvenidos sean. Vayan, hagan mercadeo político como todos, como Nuevas Ideas, pero por favor, dejen de andar asustando a la gente con este petate del muerto. Ustedes, señor Handal, están definitivamente acabados. No los acabamos nosotros, se acabaron ustedes solitos, atajo de incompetentes que son. Señor Beltrán Bonilla, usted también ha sido una desgracia. Ni importa si usted se considera un buen padre, un buen abuelo, un buen exdiputado. El pueblo salvadoreño ya lo juzgó y lo purgó. Le dijo en su cara, váyase, ya no lo queremos. Si quiere, como ha hecho durante los últimos 40 años, siga hablando tonteras en el micrófono. Antes, cuando era agente de los servicios de inteligencia de los gobiernos militares y de derecha recalcitrante, hablaba lo mismo. Eso es lo peor de esta gente. Ya lo dije antes, con un poquito de poder que se les dé, ya se creen la gran cosa. No, señor Beltrán Bonilla, usted ya no es nadie para el pueblo salvadoreño honrado y trabajador, y nunca lo fue. Usted es una pesadilla, eso es todo. Un fantasma del pasado tenebroso que el actual gobierno se está encargando de superar y de borrar. Usted va a ir a la guerra. Si no tuvo valor de ir la primera vez, menos ahora. No aguantaría ni un día. ¿Qué digo un día? Una hora. Usted siempre fue un fresa, un fresón. Para que lo entiendan los demás hispanos hablantes. Un flojo, un señor que le gustaba lo bueno y para conseguirlo se vendió al mejor postor. Adelante, Beltrancito. Adelante, Chafik. Par de espectros del infierno. Inténtenlo. Adelante. Los invitamos. Mientras el verdadero pueblo salvadoreño apoye con todo, hasta con su sangre, a Nayib Bukele y héroes como Merino Monroy, ustedes no tienen ningún futuro, menos en una guerra. Les daré un consejo para ambos. Dedíquense a su familia, cuiden a sus nietos y aprendan que el retirarse es de personas inteligentes. Y si tú crees y compartes conmigo, suscríbete si no lo has hecho. Dale like y click a la campanita. Y gracias también a todos los que me apoyan por medio del Patreon. Que Dios se lo multiplique al 100 por 1. Bendiciones, paz y bien. Dios con usted. Estás en el canal Política y Fe. Vista de otra manera. Política y Fe. Suscríbete para más contenido, comparte y da clic a la campanita. Política y Fe.
vista de otra manera. Política y fe, vista de otra manera.